Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez a la distancia. José Ángel Domínguez, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, mi querida Graciela, a ti y a todos los amigos y amigas que escuchan El Fin Justifica los Medios, que están interesados en estos temas que a nosotros nos resultan pues vitales, porque la comunicación este don de la humanidad pues ha evolucionado de tal manera que nunca nos hubiéramos esperado que la comunicación evolucionara como lo ha hecho, y ahora las computadoras, los teléfonos celulares y todo eso resultan artefactos indispensables para nuestra vida cotidiana, al menos en el ámbito urbano, por supuesto, ¿no? Así es, y una de las cosas son las redes sociodigitales, precisamente, y es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. A raíz de la propuesta que se ha hecho de regular las redes sociales en Internet, la cual presentó en el Senado el morenista Ricardo Monreal, se ha debatido en varios espacios la pertinencia de esta iniciativa que pretende acotar el poder de las grandes empresas como Facebook y Twitter, pero que para algunos tiene una intención de limitar la libertad de expresión. Con el fin de que los legisladores conozcan la opinión de especialistas y también de usuarios de las redes, se abrió un periodo de consultas antes de dar paso a la votación en el Senado de la República. Y sobre este tema vamos a platicar hoy con la doctora Claudia Benazzini. Ella es académica de la Universidad La Salle, y también con Luis Fernando García, el director de la Red por los Derechos Digitales. También vamos a ofrecerles, como siempre, nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho entusiasmo a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias. El 1060 de amplitud modulada, el 96.5 FM en la Ciudad de México, el 107.9 FM en Mérida, Yucatán, y el 104.3 FM en Hermosillo, Sonora. Por internet en radioeducación.edu.mx, y a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas. Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Radio Universidad Autónoma de Baja California. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México. Igual a Radio en Guerrero. El Escarabajo Radio en Jalisco. Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Un abrazo fraterno y cálido, aunque sea a la distancia, a todas las personas que escuchan el podcast, que se sube a las redes sociales y por supuesto a la página de Radio Educación. Gracias por comentar estos trabajos, estas entrevistas, estas propuestas de reflexión. Siga haciéndolo. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Le invitamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. El empresario Kamel Nassif será enjuiciado en Líbano bajo las leyes de ese país por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho, por lo que los representantes del gobierno mexicano tendrán que litigar allá, debido a que no hay tratado de extradición con esa nación. De acuerdo con autoridades mexicanas, la acusación que pesa contra el empresario textil por el caso de Lidia Cacho se interpuso con apoyo de la Cancillería mexicana y representantes de la Fiscalía General de la República
República. Hay que recordar que el pasado 3 de febrero, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en Acapulco al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien junto con Kamel Nasif y funcionarios de la Fiscalía Poblana en ese entonces fue acusado de cometer actos de tortura contra la comunicadora tras la publicación del libro Los demonios del Edén. El Consejo Coordinador Empresarial expresó su preocupación por la iniciativa para crear la Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual, pues considera que es violatoria de derechos humanos, además de que contraviene tratados internacionales. De acuerdo con el organismo, imponer barreras artificiales a la competencia con el argumento de privilegiar la producción nacional independiente sobre los demás productores crea una ventaja indebida, genera distorsiones en el mercado y limita el derecho de la audiencia a decidir qué ver. Asimismo, afirma que prácticamente la totalidad de las restricciones propuestas por la iniciativa son violatorias de los acuerdos comerciales como el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México y las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, por lo que en caso de ser aprobada, las medidas podrían ser impugnadas por inversionistas de Estados Unidos y de otros países con los que México tiene pactos de libre comercio. Fortinet, empresa especializada en temas de ciberseguridad, informó que en 2020 hubo 14 billones de intentos de ciberataques en México. De acuerdo con esta firma, solamente en los últimos 3 meses del año pasado hubo un total de 10.6 billones de intentos de ciberataques en el país, tanto a personas como a empresas y participantes del sector financiero. Estos números se tienen en un año que fue marcado por la pandemia de COVID-19, lo que provocó que una gran parte de la población trabajara desde sus hogares. En México, las redes sociales toman cada vez más relevancia en la búsqueda de empleo, ya que 54% de los usuarios de estas redes acuden a ellas para encontrar un puesto laboral. De acuerdo con el más reciente estudio de búsqueda de empleo en línea, elaborado por la Asociación de Internet México, el uso de plataformas como Twitter, Facebook e Instagram se disparó en 2020, ya que en 2019 solo el 2% de los usuarios los utilizó para buscar empleo. En noticias internacionales, Reporteros Sin Fronteras interpuso una demanda por crímenes de lesa humanidad contra el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Con esta demanda se acusa directamente al príncipe saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Además, la demanda detalla los presuntos abusos cometidos contra 34 periodistas encarcelados entre 2011 y 2019 en el reino, de los cuales 33 siguen detenidos. Tal es el caso del bloguero Raif Badawi, condenado en 2014 a 1,000 latigazos y a 10 años de cárcel por insultar al Islam. Hay que decir que la organización Reporteros Sin Fronteras interpuso esta demanda en Alemania, pues ha estimado que el sistema judicial de ese país es el más adaptado en virtud de la competencia universal aplicada que permite al Estado juzgar a los autores de crímenes más graves, independiente de su nacionalidad y del lugar donde se cometieron los hechos. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escuchó usted, le invitamos a consultar Notimedios en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica los Medios, o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Siempre son bienvenidos sus puntos de vista y sus comentarios. Y tenemos bastantes en torno al programa de la semana pasada, mi querida Graciela. Así es, donde hicimos un homenaje a Óscar González Loyo, caricaturista, dibujante, que falleció desgraciadamente hace unos días. José Luis KMT nos dice: Karmatrón no solo fue una historieta más. Para muchos de nosotros, en nuestra niñez, fue vivir una aventura en nuestra imaginación con mensajes positivos y trascendiendo mucho más, afectando nuestras vidas y ayudando a crear seres humanos positivos. Gracias por este homenaje. Su legado seguirá por siempre.
Lorenzo Sánchez dice, hola, buenas tardes, qué bonito programa. Sinceramente no conocía la historieta, pero sería muy hermoso que hubiera superhéroes que ayudaran a resolver los grandes problemas de la humanidad. Siempre aprendo cosas nuevas en nuestra radioeducación. Les abrazo. Gracias, Lorenzo. La Rocola de Lalo nos dice felicidades por este gran homenaje. Fabulosa transmisión. Rebeca Soriano Castañeda, increíble homenaje, muchas gracias a los amigos de Radio Educación, del Fin Justifica a los Medios y a todos los fans de Karmatron y los Transformables, gracias a ellos el legado seguirá vivo. Humo Humberto Morales dice, para las personas que tomamos la decisión de ser ilustradores y dibujantes, era una motivación constante el seguir la historieta y la carrera artística de Oscar. Excelente. Saludos a todos y qué maravilla que estén homenajeando a Oscar. Rincón de Historias dice, excelente programa con un tema pocas veces tratado, incluso ninguneado en medios. Felicidades. Yo conocí a Karmatron en la secundaria. En primero tenía un amigo que era un aficionado de Hueso Colorado y me contaba todos los detalles. Descanse en paz el gran Óscar González Loyo. Mi amigo se llama Axel Ruiz, por si por ahí la magia de internet lo trae a este programa. Dice Rincón de Historias y manda saludos. Gracias. David Oropesa dice, yo crecí con Karmatron desde pequeño. Fue fascinante para mí poder leer este magnífico cómic. Son increíbles los dibujos con un gran estilo y calidad. Karmatron y los Transformables creó todo un universo de historias y de mundos que disfruté muchísimo junto con mi hermano. Ojalá existieran más cómics como estos, ya que me parece que tienen un mensaje y valores chidos. Adiós al maestro de maestros de los guerreros Kundalini y sigamos buscando lo que es con lo que no es. Anda, Eduardo Sá, buen homenaje, no sabía de este cómic, excelente, saludos, gracias Eduardo. Ami López dice, yo juntaba mis domingos para comprar Memín Pinguín y la familia Burrón. No me tocó ver el Karmatron, pero suena muy interesante. Felicidades por el programa, ya que me hicieron recordar y conocer al gran Óscar González Loyo. Mariana Moreno, muchísimas gracias por tan bonito y complejo reportaje y homenaje a nuestro maestro y amigo. Se agradecen también los saludos y los abrazos. Que la vida nos dé fortaleza y sabiduría para continuar su legado. Antonio Pineda dice que es un tema poco tratado, pero de interés para muchos. Susi Romero Medina dice, hola, muchas gracias por este homenaje a mi esposo Óscar González Loyo. Les enviamos un gran abrazo, increíble transmisión. Muchas gracias por rescatar su voz. Seguiremos adelante con su legado. Guerrero Alex comenta que fue un cómic que enseñó valores con mensajes positivos a generaciones. Gracias por este homenaje. Se le recordará con cariño a Óscar González Loyo. RM Miguel, gracias por este homenaje a Óscar González Loyo, deja un gran vacío y un gran legado. Los Karma fans no dejaremos que se extinga esa flama. Juan Ernesto Guerrero Mancera nos da las buenas tardes al equipo del Fin Justifica a los Medios. Dice, de niño no me permitieron leer cómics. Después no me llamó la atención verlos o leerlos, pero hoy por hoy considero que los cómics pasan a ser parte de nuestra cultura e historia si tomamos en cuenta que la radio y la televisión son como cómics. Gracias, el programa es muy interesante. Por salud, bienestar y vida mundial debemos cuidarnos y respetar. Requerimos que se otorgue mayor presupuesto a Radio Educación, el cual es justo, necesario y digno para todo su personal, beneficiando a su audiencia nacional y mundial. Muchas gracias. Dice Adrián Isaías Salva, qué agradable volver a escuchar de Karmatron y los Transformables, qué lástima enterarme del fallecimiento de Óscar. Bueno, pues así están las cosas, gracias por ponerse en contacto y usted que nos escucha ahora lo invitamos a participar. Estamos en Twitter como @RadioElFin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos a nuestra siguiente sección. La entrevista. Regulación de las redes sociodigitales en México. Una intensa polémica suscitó la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal para regular las redes sociodigitales en México, por lo cual se aplazó su discusión en el Senado, esto para escuchar la voz de los expertos y de los usuarios al respecto. Según el legislador morenista, es el momento de regular este tema que tarde o temprano se deberá atender, como ha sucedido en otros países. Pero quienes tienen objeciones a la iniciativa presentada argumentan que esta podría poner en peligro la libertad de expresión.
Ricardo Monreal ha dicho que la iniciativa no tiene la intención de censurar, tampoco de limitar la libertad de expresión, sino de protegerla, de que sean las empresas privadas las que tomen la decisión de retirar contenidos o de suprimir personas de su red, tal y como ha sucedido recientemente, inclusive con personalidades como Donald Trump y otros usuarios que han sido censurados por Facebook y por Twitter. La iniciativa propone que solo podrán eliminarse o suspenderse cuentas y contenidos que difundan noticias falsas, expresen mensajes de odio, afecten a los derechos de los menores de edad, revelen datos personales o provoquen algún delito. Los casos en que se podrían eliminar las cuentas o retirar contenidos quedarían bajo los procedimientos que establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que actuaría como árbitro entre las partes. Y para conocer más en torno a este tema, hemos invitado a conversar con nuestras audiencias a dos expertos y les agradecemos muchísimo. La doctora Claudia Benassini Félix, ella es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Información, doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y es profesora investigadora en la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Claudia, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y un saludo a la audiencia. También se encuentra con nosotros Luis Fernando García, él es director de la Red por los Derechos Digitales, la Red 3D. Luis Fernando, muchísimas gracias por tu disposición. Bienvenido como siempre. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues el antecedente de esta propuesta se enmarca en hechos recientes, como fue la suspensión de la cuenta del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por propagar falsedades e iniciar una rebelión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es conveniente que los estados regulen la actuación de las empresas para decidir sobre los contenidos y los usuarios en las redes sociales en Internet? Mira, yo creo que, bueno, nosotros hemos tenido oportunidad de discutir esto con los alumnos y ha sido muy interesante porque se sienten muy preocupados por el tema. Yo creo que esto tiene por lo menos dos vertientes. La primera se deriva de las famosas letras chiquitas que nunca leemos cuando abrimos una cuenta en redes sociales. Es decir, ya todo esto que tiene que ver con los derechos, las obligaciones, las sanciones y demás, realmente nunca las leemos. Y entonces no sabemos a ciencia cierta a qué nos estamos haciendo acreedores cuando abrimos una cuenta e incurrimos en alguna falta. Esa es como una parte. Pero la otra que me parece mucho más relevante tiene que ver con que si realmente en México se quisiera legislar sobre las redes sociales, se tomaría en cuenta los derechos de las audiencias. Es un debate que ahorita está en gran parte de la comunidad europea y que tiene que ver con los atropellos que ha cometido, por ejemplo, Google y el mismo Facebook a la hora de que los usuarios buscan acceder a algún tipo de información. Entonces, a mí me parece que de entrada no está lo suficientemente claro cuál es la razón por la que se quiere legislar en México. Ciertamente ellos se dicen, bueno, los que tengan cuentas con más de 1 millón de usuarios. Sí, los periodistas. O sea, la gente a la que ellos, esto lo podemos discutir en otro espacio cuando quieran, pero la gente que se ha estado cuestionando por su actividad proclive a los regímenes anteriores son los que tienen cuentas superiores al 1 millón de usuarios. No está claro también el papel que va a tener el Instituto Federal de Telecomunicaciones y uno tendría la ligera sospecha de que entonces la legislación lo que pretende es socavar la libertad de expresión más que apoyarla, ¿no? Luis Fernando García, ¿qué dirías tú en esta coyuntura? Estados versus empresas de comunicación global. Bueno, yo creo que independientemente de los motivos que originan esta propuesta y de las intenciones, al final las intenciones son irrelevantes. Yo no las puedo juzgar ni las puedo saber. Lo que sí desde nuestro punto de vista hemos analizado de la propuesta que se hizo pública es los efectos que tendría ese texto, independientemente de si las intenciones son buenas o malas. Y la realidad es que creo que no hay únicamente esas dos opciones, es decir, no tenemos que elegir entre, digamos, el autoritarismo de compañías que han amasado un gran poder y eso es innegable,
ni el autoritarismo del Estado. Creo que hay muchas otras opciones y muchos grises que nos permiten acercarnos a esquemas regulatorios, autorregulatorios, que fomentan y que facilitan la libertad de expresión. Yo creo que es, digamos, una exageración decir que básicamente las compañías pueden hacer lo que se les da la gana. Creo que eso no estaría yo muy de acuerdo con eso, dado que es importante, digamos, reconocer que hay ciertas compañías que han amasado tanto poder, y eso es un problema de competencia, que sus decisiones tienen una incidencia en el interés público. Digamos, ahora, porque el que censuraron fue a Trump, al final de cuentas es una persona que aún posee un montón de avenidas para expresarse. Sin embargo, si viéramos que un dueño de una de estas compañías se convirtiera en un supremacista blanco y empezara a censurar a afroamericanos y a elevar la visibilidad del contenido supremacista, diríamos qué peligroso que alguien tenga tanto poder para influenciar la opinión pública. No es algo que esté sucediendo, pero es algo que legítimamente es importante, pues, cuestionarnos y decir hasta dónde las compañías que tienen tanto poder pueden afectar la libertad de expresión, pero de ahí a proponer lo que se ha propuesto, que tiene un montón de errores, tiene un montón de vacíos y que intenta sustituir las supuestas arbitrariedades cometidas por empresas por arbitrariedades que muy probablemente serían muchísimo más frecuentes de censura y de afectación a la libertad de expresión desde el Estado. Creo que hay un rol para el Estado para garantizar la libertad de expresión totalmente contraproducente, en donde se le faculta al Estado. Básicamente el Estado le está diciendo a las plataformas que censuren bajo conceptos súper vagos, que pueden generar más afectaciones a la libertad de expresión, y por el otro está limitando esquemas de moderación que son mucho más... la moderación de contenidos en Internet tiene que suceder, porque si no sucede, también se afecta la libertad de expresión. La experiencia de las personas usuarias se hace imposible, sobre todo para grupos vulnerables que se ven alejados por la violencia, por el spam, por los bots. Entonces, ni censura estatal, ni tampoco arbitrariedad de parte de algunas compañías que amasan tanto poder, pero hay maneras de hacer que ese poder que ejercen sea más transparente, rinda cuentas, etc. Sin embargo, la iniciativa no va por ese camino, sino va con ese pretexto establecer sistemas que, insisto, afectan más la libertad de expresión y fortalecen la censura desde el Estado. Yo estoy de acuerdo y creo que también el peligro sería los mecanismos de control que podrían imponer sobre las redes sociales, ¿no? Que es muy importante en términos de socavar la libertad de expresión. Estaríamos hablando de que debería de discutirse un poco más la necesidad de regular a las redes sociodigitales. Sin embargo, particularmente hablando de la iniciativa del senador Ricardo Monreal, tiene varios aspectos que ustedes están viendo como preocupantes, ¿no? ¿Por qué no vamos como desmenuzando cuáles serían estos problemas? Esto del IFT. O sea, el IFT sería la dependencia, o más bien el organismo adecuado para poder dar una resolución en este sentido, que fuera pronta, expedita. ¿Tendría que hacer esta función como de tribunal? Mira, yo creo que ahí el problema, seguramente Luis Fernando va a ampliar un poco más este asunto, tiene que ver nuevamente con dos cosas. La primera, la pregunta, ¿por qué legislar las redes sociales en este momento y en este contexto? Es decir, como que realmente Luis Fernando ha insistido en esto de que no hay los extremos, yo estoy de acuerdo, pero creo que la pregunta también sería oportuna. ¿Por qué? Y un poco para quién o por qué. Que también que creo que no está lo suficientemente claro. El otro punto es que hace unas semanas antes de que apareciera la iniciativa, había toda una estrategia tendiente a pensar que podría suprimirse el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y de pronto el mismo senador Monreal reacciona y presenta esta iniciativa en donde faculta al IFT para que sea un árbitro frente a los supuestos problemas que podrían derivarse de esta legislación de las redes sociales. Y sí me gustaría reiterar el asunto de quiénes son los beneficiados. O sea, sí hay una serie de vacíos, pero ¿quiénes son los beneficiados?
a final de cuentas. Creo que sobre eso habría mucho que comentar, y también sobre el asunto de, ciertamente las redes sociales han, digamos, intentado ejercer cierto tipo de acción en contra de las personas que no las utilizan correctamente, como sería el caso de Trump. Pero también es cierto que las mismas redes sociales no actúan en consecuencia, porque hay otros casos similares en donde no se actúa de la misma forma. O sea, se le quita la cuenta a Trump, se le quita la cuenta a Pati Navidad, perdón por el desnivel. Sí. Se le quita la cuenta por ahí a otras personas que están hablando de que lo del COVID es un mito y demás, pero se les regresa el día siguiente. Entonces, ¿qué estamos jugando a lobo? ¿O de qué se trata? Me parece que ahí tendríamos que ser mucho más precisos en qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y creo que eso no está sucediendo. Claro, complicado el asunto porque un Instituto Federal de Telecomunicaciones, como preguntaba Graciela, si tendría las condiciones para decidir en torno a estos asuntos. A nadie le gusta, Luis Fernando, por supuesto, las noticias falsas o mensajes que expresen odio o que afecten a los derechos de los menores de edad o trata de personas o la revelación de datos personales o que convoquen a algún delito, pero está muy complicado. ¿Qué nos dices? Sí, creo que la iniciativa, como ya se anticipaba, genera muchos problemas, ¿no? Y inician desde las definiciones de quiénes son los sujetos regulados, ¿no? La definición de redes sociales es demasiado amplia y es prácticamente cualquier sitio de internet que permite a una persona expresar una opinión en esa plataforma se convierte en una red social según esa regulación. Y la definición también de qué redes sociales se consideran relevantes y sobre las cuales recaen una serie de obligaciones también es bastante confusa porque señala quienes tengan más de 1 millón de usuarios, sin definir si son usuarios en México, fuera de México, usuarios activos, bajo qué periodo de tiempo, y es un número además muy bajo, ¿no? En muchos sitios, o sea, si se interpretara de la manera más amplia posible, sin duda generaría que un montón de sitios de internet estarían obligados a cosas que son también absurdas y que claramente denotan un desconocimiento de cómo funciona internet y de sus diferencias con la radiodifusión, por ejemplo. En la radiodifusión se necesita pedir una licencia. ¿Por qué? Porque no pueden operar dos estaciones de radio en la misma frecuencia, si no se entorpece y no se puede escuchar una estación de radio o la otra. Pero en internet eso no sucede. Por eso es que en ninguna parte del mundo, y lo está proponiendo esta iniciativa, en ninguna parte del mundo, y mucho menos en países democráticos, se exige que una página de internet le tenga que pedir permiso, una autorización, una licencia, una concesión al Estado para poder prestar un servicio de comunicación en internet. Y eso es lo que hace esta iniciativa. Entonces, además, es algo que es absurdo porque es innecesario. No cumple ningún propósito el obligar a sitios de internet a que vayan al IFT a pedirle una autorización. Y luego vienen las obligaciones que son más peligrosas, porque por un lado, la iniciativa le dice a las redes sociales relevantes, que ya, insisto, están definidas de una manera muy amplia, les dice, por un lado, tienes que censurar con base en estos criterios que son muy vagos. Difusión de mensajes de odio es sumamente vago e impreciso y puede dar pie a la censura de contenido e información de interés público, o incluso en el caso de la protección de datos personales, en donde nosotros ya hemos visto hoy con la legislación vigente casos en los que se intenta utilizar la protección de datos personales como pretexto para intentar remover información de interés público sobre casos de corrupción o incluso denuncias de violencia en contra de las mujeres. Es decir, parecen inocuas estas disposiciones, pero en la práctica sabemos que el exigir e incentivar a los sitios de internet a censurar bajo estos criterios tan ambiguos genera la censura de información de interés público. Y por el otro lado, al mismo tiempo que se le dice censura por estas categorías, digamos, confusas, se les dice no puedes hacer una moderación de contenidos a menos de que sea con un listado muy limitado de circunstancias. Se deja fuera cosas muy básicas como, por ejemplo, el spam, como la posibilidad de eliminar cuentas que hacen una manipulación de la plataforma, lo que conocemos coloquialmente como los bots,
o incluso se desconoce que hay muchas maneras de moderación de contenidos. Se cree que nada más se hace moderación de contenidos de manera centralizada, como lo hacen plataformas como Twitter o como Facebook, en donde esas compañías deciden las reglas y las aplican. Sin embargo, hay otras plataformas como Wikipedia, como Reddit y muchas más, en donde es la propia comunidad la que hace esa moderación bajo criterios que no están reconocidos en la legislación propuesta y que son absolutamente razonables. Para dar un ejemplo, en Reddit hay un subreddit, un grupo de pasteles. Y si tú pones una foto de una gelatina, te van a quitar tu foto de tu gelatina porque no va en el grupo de pasteles, va en el grupo de gelatinas. Conforme a la legislación actual, estaría prohibido hacer esa moderación de contenidos de manera comunitaria, bajo criterios editoriales o bajo criterios que tienen toda la razón para facilitar conversaciones pertinentes, relevantes y con una experiencia para las personas usuarias relevante. Entonces, insisto, las intenciones del senador Monreal son absolutamente irrelevantes. Si les queremos ver malicia o una gran bondad, es irrelevante. Lo que se propuso generaría estos efectos de confusión, de incertidumbre jurídica, de afectación a la libertad de expresión y de limitación excesiva de la moderación que pueden y deben hacer plataformas, porque si no, insisto, si de por sí hoy es difícil a veces estar en estas plataformas por la violencia, por la desinformación, por los bots, por el spam, si se limita demasiado la posibilidad de que se haga la moderación de contenidos que es necesaria para facilitar la conversación en línea, ¿qué proponemos? Lo que proponemos es, si quieres regular, se puede regular, pero ¿regular para qué? Lo que nosotros creemos e insistimos que se tiene que regular primero para tratar de eliminar el problema que hay, que es el primigenio, que es de competencia. Hay barreras de salida muy fuertes para los usuarios de las plataformas dominantes. No es tan fácil dejar Facebook, porque ahí están todos tus amigos, porque ahí está toda tu audiencia, todos tus clientes, en el caso de las personas que hacen negocio. No puedes decidir irte de Facebook porque tiene consecuencias muy graves para ti, para tu negocio, para tu vida social, personal. Y hay mecanismos de competencia como la interoperabilidad que pueden permitir que haya más competencia y haya más plataformas. Pero también, sobre todo, las medidas más fáciles que se pueden implementar y que el Estado puede jugar un rol en ellas, no necesariamente el IFT, son medidas para asegurarnos de que el poder que ejercen de manera concentrada algunas plataformas privadas se haga con mayor transparencia, con notificación a los usuarios de las razones por las cuales una publicación o cuenta está siendo afectada o restringida, con procedimientos de apelación más adecuados que permitan a las personas, a las plataformas también remediar errores, porque con esto termino. Es importante reconocer que la moderación de contenidos a la escala en la que tienen que hacerlo estas plataformas es imposible de que sea perfecta. Se van a cometer errores, se van a bajar cosas que no se deberían haber bajado y se van a dejar arriba cosas que no se deberían dejar arriba. Y por eso es que tiene que haber estos mecanismos de apelación. Pero lo que hace esta legislación es generar incentivos para la inmovilidad, para que no se haga moderación de contenidos, por un lado, o se haga una moderación de contenidos confusa, bajo criterios confusos que van a generar todavía más problemas de las soluciones que pretende, al menos tomando de buena fe la iniciativa presentada, a esta iniciativa del senador Monreal. Mira, yo también quisiera añadir una cosa. Yo creo que este intento de legislar se suma a los 50 años, 50 y tantos años de intentos de legislación de los medios de comunicación. Primero radio y televisión y después los medios públicos, privados, etcétera, hasta ahora que llegamos a redes sociales, en donde hay mucha ocurrencia. O sea, se nos ocurre o se le ocurre al legislador en turno que, bueno, sería bueno, oportuno, ¿verdad? Que si los tiempos oficiales, que si los programas con cierto tipo de contenido, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final de cuentas, lo que no hemos tenido en México nunca, en los 50 y tantos años de legislación de medios, es una legislación sana. O sea, una legislación que realmente se preocupe, que sea elaborada por gente que conoce del tema, que no sea elaborada a partir de ocurrencias y que además tenga un sustento que realmente fomente el bienestar, fomente distintas formas de comunicación y de interacción. No hay nada de eso. Simplemente lo que vemos, insisto, podemos revisar las legislaciones que queramos desde la libertad de prensa mucho antes, pero después ya en la década de los 60s, y realmente lo que encontramos es esto, ¿no? La pura improvisación.
Y esto es nuevamente sumarse a este intento de, de que, sí legislo, pero no. Pero sí, pero no me voy a fondo. Que es la forma en la que se ha legislado en los medios de comunicación, por lo menos en México. En México sí. En otros países, en algunos no tanto como en México. Creo que en México es pues es muy preocupante que todavía continúe esta tendencia a tratar a los medios y a tratar a los usuarios y a los mismos, digamos, derechohabientes y demás de los medios como si fueran súbditos de un reinado. Bueno, las ocurrencias por un lado, pero también los intereses, Claudia, que es lo que se ha visto sobre todo en el pasado con estas regulaciones que se han hecho sobre los medios de comunicación. Y ahora con estas benditas redes sociales, pues estos últimos tiempos hemos estado viendo que también pueden ser bastante malditas, ¿no? Que hay un montón de contenidos que pues no están ayudando socialmente, esto de las noticias falsas. Pero no falsas. se está atacando directamente a eso, Graciela. Ahora por cuestiones de trabajo y de interés y demás, he estado revisando nuevamente lo que se ha escrito más recientemente sobre las fake news, las notas falsas. Y entonces tú te das cuenta de que el problema es de una enorme magnitud, que necesita ser enfrentado y necesita ser atacado desde distintos frentes, pero y que tiene que ver con un montón de intereses económicos y políticos e ideológicos, pero que eso, el gran riesgo es que puede permanecer intocado y que se afectarían otro tipo de cosas mucho más relacionadas con la libertad de expresión. Es decir, seguimos viendo, por ejemplo, yo tengo una presentación sobre esto mañana, pero seguimos viendo, por ejemplo, cómo algunos grupos mediáticos y algunos medios de comunicación en particular siguen publicando notas falsas y las siguen subiendo a redes sociales y no sucede nada. O sea, hace un año que tuvimos un enorme problema de información y desinformación porque justamente una persona publicó un tweet en donde adelantaba una información que después nos dijeron que era falsa. Pero cuando ya nos dijeron que la información era falsa, era porque estaba en todos los medios. O sea, los mismos medios no se preocupan por comprobar si lo que dijo una persona es o no es cierto, sino que simplemente porque se corrió la información, la subes a tus redes sociales. Y eso genera un enorme problema. Y sobre eso no hay nada. Exacto, por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿no? La COVID es un asunto pues muy importante que no sé si se debería de regular o no, lo que se diga suena bastante complicado. Además está esto de la neutralidad de la red. Entonces, ¿cuál sería la línea para poder regular las redes sociales, regular otros aspectos que no tengan que ver con los contenidos y dejar en una actitud total de respeto a la libertad de expresión que pues eso se exprese y que se regule solo, un poco como dijo el presidente, ¿no? López Obrador, que los medios regulen a los medios. O sea, que la gente decida qué es lo que está bien o qué está mal y ahí mismo se vayan dando a conocer quiénes están mintiendo, quiénes están propagando odio, etcétera, y que la misma gente decida lo que quiere ver o no quiere ver. Es un poco como la mano invisible, ¿no? Que por propia voluntad va a equilibrar, decía Adam Smith, el mercado, y que ahora se pretende equilibrar la libertad de expresión. La libertad de expresión tendría sus límites, según yo, en el momento en el que esté interfiriendo con una serie de cosas. Y aquí la gente, en nombre de su libertad de expresión, sube publicaciones que realmente dejan mucho que decir. Y no hay, digamos, ningún intento de, por lo menos, hacer que la gente reflexione sobre lo que está diciendo y que tiene que ver con daños a terceros en nombre de este ejercicio de la libertad de expresión. Entonces es un contrasentido porque yo volvería a lo que planteé hace un momento. Me parece a mí que el punto de fondo es que el fundamento no ha sido lo suficientemente analizado y que esto no está lo suficientemente planteado. Es una cuestión como para entrar en un debate
sobre las redes sociales, porque bueno, otros países lo están haciendo, pero que no pretende resolver un problema de fondo. Ya Luis Fernando había señalado algún tipo de problemas que ahí están y que podrían ser resueltos, pero la mayoría están, digamos, permanecen latentes. Y entonces, nuevamente, esta idea de que yo puedo ejercer mi libertad de expresión e ir sin argumentos en contra de las personas es un enorme riesgo, y cada vez va siendo más un enorme riesgo. Yo ahora estoy trabajando con los grupos, ¿cómo les llaman? Los negacionistas, los que están diciendo que el COVID no existe. Que la Tierra es plana. Bueno, yo ahorita estoy nada más con el COVID, ¿no? Pero sí te das cuenta de que estas personas pueden, digamos, subir una gran cantidad de información, y la misma red social les dice, esto es falso por esto, por esto y por esto, y siguen. Pues es decir, por lo menos una vez por semana les bajan algo y les dicen, esto no es cierto, esto no está comprobado, etcétera, etcétera. Y de todas maneras siguen funcionando. Así es, sí, ahí está, malos y sí, malos y no. Exacto. La voz que usted escucha es de la doctora Claudia Benazzini Félix, académica de la Universidad La Salle. También nos acompaña Luis Fernando García, él es director de la Red por los Derechos Digitales, y el tema es la regulación de las redes sociodigitales en México, pros y contras, pero también se ha hablado, Luis Fernando, de que se han hecho regulaciones en otros países. ¿En cuáles, por ejemplo, que haya funcionado? Habla Graciela, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la autorregulación de los medios, pero eso también parece complicado. Las audiencias, ha sido todo tan vertiginoso que estamos aprendiendo y haciéndonos usuarios frecuentes de estos nuevos medios, ¿no? Sobre todo ya después de los 40 para adelante, ¿no? Y además hay tratados internacionales y todo esto. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, yo sí creo que, digamos, no está regulado en ninguna parte del mundo más que en países autoritarios, honestamente, sobre todo cuando se trata de temas de contenidos, ¿no? Creo que yo estaría de acuerdo con el presidente en que no es conveniente una regulación que pretenda establecer mecanismos de censura que además están prohibidos por nuestra Constitución. La censura ni es posible constitucionalmente en México, ni es efectiva. Estos problemas son muchísimo más profundos. La desinformación no nació con Internet. Yo lo viví en carne propia. A mí me mató un diario, el principal diario de circulación nacional, dijo que yo había muerto. Y no moría. Aquí estoy hablando con ustedes 3, 4 años después de esa nota. Es decir, no es Internet la que creó ni la violencia ni la desinformación. Es un espejo de lo que hay en la sociedad, y por primera vez desde mucho tiempo podemos verla y palparla y también confrontarla, ¿no? Lo que yo sí diría es ¿qué sí hay? ¿Qué regulación sí existe? Es una regulación bastante protectora de las libertades en ese sentido, y tiene una lógica. Por ejemplo, en Estados Unidos, que además eso está también en el TEMEC, y México ya se comprometió a esto también, está una regla que es muy importante, que es la de la no responsabilidad de los intermediarios. Es decir, Facebook, por ejemplo, o Twitter, no son responsables de lo que las personas tuiteen o publiquen en Facebook, sino cada persona es responsable de lo que publica. ¿Por qué es importante esta regla? Porque si tú haces responsable a Facebook de lo que sus usuarios publican, lo que generas es un incentivo para que Facebook, por miedo a tener alguna repercusión legal, termine sobrecensurando. Cualquier contenido que parezca ilegal, aunque no lo sea, va a decir, yo no voy a correr ningún riesgo, lo voy a censurar para no correr ningún riesgo, ¿no? Y también pero al mismo tiempo se reconoce que no se puede, digamos, además de decirle a una empresa como Facebook o Twitter, tú no eres responsable de lo que tus usuarios publican, también se les tiene, es deseable, es socialmente deseable que se pueda hacer algún tipo de moderación de contenidos, porque si no, las conversaciones se hacen intransitables, la calidad del discurso es imposible, y se acepta que los sitios de Internet pueden decidir qué permiten y qué no permiten. Por ejemplo, algunos sitios permiten pornografía, otros no la permiten. La pornografía, digamos, por supuesto, entre adultos con consentimiento. Y es legítimo, es una decisión también de negocios. Páginas de Internet como YouTube no permiten la pornografía porque no quieren
no quieren que ciertas audiencias se vean excluidas de participar en YouTube por no querer ver esos contenidos, pero los pueden encontrar en otras partes de Internet. Eso es lo bonito y lo bueno de la diversidad que Internet permite. Y también, al mismo tiempo, se les da una cierta inmunidad o cierta flexibilidad a las plataformas para que ellas decidan qué bajar y qué no bajar, sin temor a ser responsabilizadas por eso. Y eso también lo que pretende es impedir que se genere el incentivo a que las plataformas digan, uy, yo mejor, si puedo yo correr el riesgo de que me responsabilicen legalmente por yo tomar una decisión de bajar un contenido, pues entonces no voy a bajar nada. Y si no bajas nada, eso no creo que no le beneficia tampoco a la sociedad en general. Lo que es cierto es que podría abusarse de ese poder, sobre todo cuando se trata de plataformas dominantes, que eso es algo que es muy importante. Una regulación en ese sentido tiene que diferenciar entre los actores que, por su poder, por su tamaño, pueden afectar verdaderamente la libertad de expresión, de los lugares en donde no. Si yo censuro un comentario en mi blog que tiene 100 visitas al mes, pues puedes ir a expresarte en otro lado, ¿no? Si me bajas mi publicación a mi cuenta de Facebook o de Twitter o de YouTube, pues sí, pierdo el acceso a una audiencia que no puedo yo compensar por otra plataforma. Entonces, es ahí cuando se hace importante asegurarnos de que no hay un abuso, no hay un uso sistemático o generalizado en contra de un grupo por razones de discriminación que se ve excluido por las decisiones de moderación. Pero yo insisto, yo creo que más que enfocarnos en los contenidos, es importante establecer, en su caso, regulación, que puede ser desde el Estado o desde las empresas, que esté orientada a que el ejercicio del poder de la moderación de contenidos, de las decisiones sobre el contenido que se baja y o que no se baja, sean más transparentes y podamos discutirlas y hacer el escrutinio público y podamos criticarlas como la de Trump. Y creo que es válido y legítimo y saludable democráticamente el que no estemos siempre de acuerdo, y ese es el peligro. Ese es el peligro de las iniciativas que pretenden solucionar estos problemas con censura, porque lo que para unos es desinformación, para otros no es desinformación. Y lo vemos todos los días en las redes sociales, en donde desde el gobierno se dice que hay que la oposición miente, y desde la oposición se dice que el gobierno miente. Y creo que es hasta cierto punto paternalista el pretender que hay quienes sí pueden discernir y discernir por los demás qué es cierto, qué es falso, y no dejar a las personas que formen su propia opinión. Pero, insisto, sí hay, digamos, campo y oportunidad para regulación que también facilite que haya más diversidad. Desgraciadamente en Internet también se está concentrando el poder en algunas plataformas y con repercusiones no nada más para la libertad de expresión. Por ejemplo, no hemos hablado del tema, será probablemente para otra oportunidad, pero el tema de privacidad, en donde estas plataformas abusan de su poder hasta cierto punto para obligarte o extorsionarte a que les des un consentimiento que no es libre y que no es verdadero de entrega de tus datos personales, ¿no? Entonces, sí hay regulación que se necesita sobre temas de privacidad, inclusive para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, pero no es sin duda lo que se está promoviendo. Acá se está promoviendo, honestamente, con todo el dolor de mi corazón, una ocurrencia que no está bien informada sobre el estatus de las discusiones regulatorias que sí existen. Es decir, la pregunta era, ¿está regulado o no está regulado en ninguna parte? Se están explorando regulaciones que tienen que ver más con competencia, con rendición de cuentas, con transparencia, pero esta iniciativa que fue presentada pues no va en ese sentido, sino es, como decía, una ocurrencia peligrosa y contraproducente. Ahí está. Graciela, tenemos 2 minutos de entrevista. Bueno, el aspecto de los impuestos que no toca el senador Monreal en su iniciativa es un aspecto que también debería de discutirse. ¿Ustedes creen que esto debería de suceder, que deberían de pagar estas empresas impuestos en los países donde operan? Mira, yo creo que sí es importante primero discutir el tema de la legislación en redes sociales, y creo que sí es importante llegar a consensos sobre qué hacer con las redes sociales. Es un debate que tiene, lo había planteado yo al principio, un debate global que ha tenido distintas manifestaciones en distintas partes del mundo. Una de ellas tiene que ver justamente con el dinero y con el destino que se le va a dar a ese dinero. Entonces me parece que también esto está muy, digamos, muy, pues muy poco transparente, ¿no?
Entonces, sí se habla de cantidad, sí se habla, digamos, no de cantidades, sino de equivalencias de las cantidades, pero no se habla de eventualmente qué es lo que podría hacerse con ese dinero que podría entrar, y desde luego tampoco quiénes serían las instancias, podría ser el IFT nuevamente, que recibirían ese dinero y a qué lo destinarían. Pues hay muchos temas que se quedan todavía por reflexionar, por discutir. Ojalá y tengamos oportunidad de continuar esta conversación más adelante, pero yo les agradezco a nombre de mis compañeros y el mío propio por habernos acompañado y reflexionar con las audiencias de Radio Educación en torno a este tema. Gracias, doctora Claudia Benazzini. Gracias, Luis Fernando, por acompañarnos. Luis Fernando García de la Red por los Derechos Digitales. Es un placer, como siempre, conversar con ustedes y estaremos muy atentos a lo que suceda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Hasta pronto. Saludos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Vamos a estar pendientes de lo que suceda en el Senado. Sabemos que se ha consultado a expertos, a usuarios y esperamos que se tomen en cuenta sus opiniones para esta iniciativa del senador Ricardo Monreal. Vamos a estarles informando en este programa en las siguientes emisiones. Así es un tema muy importante y seguiremos, no quitaremos el dedo del renglón, como dicen los clásicos. Muchas gracias por su compañía, los esperamos la próxima semana. Lo invitamos a continuar apoyando las medidas sanitarias. Por favor, cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos en este programa Luis Oropesa, Sofía Rivera, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.